Hola, buenas, soy Mauricio Bastías, interno de pediatría del Hospital de Victoria. Hoy vamos a hacer revisión de este paper de alergia alimentaria. Una alergia a la comida se define como un efecto adverso para la salud que surge como una respuesta inmune que se produce de forma reproducible tras la exposición a una comida determinada. La prevalencia de alergia alimentaria ha ido en aumento en las últimas décadas y la presentación clínica de esta depende básicamente de la vía fisiopatológica. Esta es una de las causas más comunes de anafilaxia en la población pediátrica y a menudo estos pacientes experimentan deficiencias nutricionales debido a la restricción en sí misma de la dieta. Es fundamental para ello el diagnóstico y el posterior manejo de estos pacientes para distinguir una verdadera alergia alimentaria de otros tipos de reacciones adversas a alimentos. Y la alergia alimentaria es una de las cuatro manifestaciones de la marcha atópica junto con el eczema, la rinitis alérgica y el asma. Ejemplos de reacciones alimentarias que no son inmunológicas, como las tóxicas, intoxicación por escumbroides o ciguatera, intolerancias alimentarias causadas por agentes farmacológicos como la cafeína, el alcohol, la tiramina con quesos curados, intolerancias causadas por aromatizantes y conservadores como el glutamato monosódico, reacciones debidas a trastornos metabólicos y gastrointestinales como deficiencia de lactasa y reflujo gastroesofágico, eh, reacciones debidas a contaminantes como pesticidas, reacciones psicológicas como aversiones y fobias, respuestas neurológicas como el síndrome aurículo-temporal. Cualquier alimento en teoría puede desencadenar una reacción alérgica, sin embargo son solo un puñado los que aglomeran alrededor del 90 y tantos por ciento, que son el maní, las nueces de árbol, leche, huevo, trigo, soya, pescado y mariscos. Estos son conocidos responsables de hacer la mayor cantidad de reacción alimentaria. En cuanto a la epidemiología, la verdadera incidencia y prevalencia mundial de la alergia alimentaria en niños es difícil de estimar debido a que no está tan estandarizada su definición. Sin embargo, existe un consenso general de que la prevalencia de alergia alimentaria ha ido aumentando en todo el mundo, principalmente en los países más industrializados, y los niños son los que por lejos se ven mucho más afectados frente a los adultos. Los datos recientes sugieren que aproximadamente el 8% de los niños tienen esta condición, el 2,4% de los niños experimentan múltiple alergia alimentaria y de estos el 3% se informa finalmente reacciones anafilácticas. La prevalencia se reduce cuando las alergias se confirman con métodos de provocación alimentaria oral y aproximadamente el 90% de estas son por los que ya habíamos revisado. La prevalencia de la alergia al maní y las nueces de árbol están estimados entre el 0,4 al 1,3% y son realmente los que están más estudiados juntos con la leche. Aquí hay distintos factores de riesgo según su prevalencia. Vamos a revisar algunos. Los que tienen mayor evidencia, no prevalencia, evidencia, son el sexo, principalmente en hombres versus mujeres, la raza, principalmente entre hispanos, raza blanca y asiáticos, predisposición genética, familiares, genes HLA o genes específicos, y cuando integramos el maní de forma tardía en estos pacientes, igual se considera un factor de riesgo importante. Después tenemos evidencia que son más bien limitadas o ya directamente carentes. De las limitadas vamos a destacar rápidamente todo lo que tiene que ver básicamente con la teoría de la higiene, que hace que los niños que están más bien en el pueblo, en las ciudades, frente al niño más bien rural, estos presentan un poco más de alergia por este mecanismo de la higiene que hace que en el fondo se alejen más de los antígenos y por lo tanto, sus exposiciones tardías son las que producen finalmente la alergia. Ya dentro de esto igual tenemos algunos factores bacterianos, por ejemplo, lo que son más prevalentes en la cesárea versus el parto, la vagina es más sucia en ese sentido, con respecto a las bacterias, y el uso de antibióticos en las instancias eh, tempranas de la vida, ¿ya? Porque en el fondo son menos antígenos y por lo tanto estos pacientes finalmente tienden más a ser más alérgicos. En contra de la patogénesis va a depender, son una gran cantidad de tipos de alergias, pero estas las vamos a dividir principalmente a si son mediadas por IgE o no, o si son mixtas. Las que son por IgE podemos incluir urticaria aguda, anafilaxia y síndrome de polen alimento. Las que no son mediadas por IgE, tenemos la proctocolitis alérgica de la infancia, inducida por proteína alimentaria, síndrome de enterocolitis inducida por proteína, hemosiderosis pulmonar, el síndrome de Heiner y la enfermedad celíaca. Y después tenemos finalmente un grupo en donde tenemos las mixtas, donde tenemos algunos representantes como la esofagitis eosinofílica, gastroenteritis eosinofílica y la dermatitis atópica. Bueno, la piel, la mucosa nasal, el tracto respiratorio y la mucosa gastrointestinal constituyen a las barreras frente al medio ambiente y los tejidos internos, y el mal funcionamiento de estas barreras produce producto de la inmadurez también del sistema inmunológico y la disfunción de las células T, hace que estos pacientes tengan más tendencia a formar alergia alimentaria.
Condiciones como la dermatitis atópica conducen a un procesamiento anormal de los alérgenos a través de los sistemas inmunológicos dérmicos que conduce finalmente a la alergia, a la reacción alérgica. En cuanto a los que son finalmente mediadas por la IgE, se conocen por hipersensibilidad de tipo 1. Estas reacciones requieren una exposición previa al agente desencadenante y en el paso inicial el alérgeno cruza la barrera del cuerpo para ser absorbido por la célula y se presenta su antígeno. Al ser presentado, se estimula la CD4 y las células T de tipo auxiliar, que estos finalmente son las que producen la citocina interleuquina 4, 5 y 13. Estas citocinas finalmente son las que en un proceso ulterior producen la inmunoglobulina A específica para cada alérgico alimentario. Y son estas inmunoglobulinas que se unen a la superficie de mastocitos y basófilos que luego esperan una mayor exposición al mismo alérgeno alimentario, lo que esto finalmente se conoce como la sensibilización. ¿Ya? Y las reacciones que ocurren después de la sensibilización son inmediatas, se desencadena la activación de mastocitos y basófilos que liberan mediadores como histamina, triptasa, prostaglandinas y leucotrienos que conducen finalmente a la inflamación y el reclutamiento de tejidos de células inflamatorias. ¿Ya? Y finalmente tenemos eosinófilos que contribuyen a propagar más la inflamación. Dentro de estos tenemos el síndrome de polen alimento, donde el individuo está sensibilizado al alérgenos del polen a través del tracto respiratorio, y en el caso de ingestión de alimentos vegetales con reactividad cruzada, como nueces, vegetales o frutas, la degranulación de mastocitos y basófilos se produce a través de la medida de la IgE, y los alérgenos implicados en este síndrome son sensibles al calor y el ácido. Las reacciones son provocadas por los alimentos crudos y tienden a ocurrir localmente en la mucosa oral. Una vez que el alérgeno llega al estómago, es degradada por el ácido y la reacción alérgica no progresa más. Después tenemos, dentro de los que no están modulados, la proctocolitis alérgica infantil, que es inducida por proteína alimentaria. Se observa inflamación en el colon distal y en el recto secundario a alimentos desencadenantes como la leche de vaca y la soya. Incluso la ingestión a través de la leche materna puede provocar algunos síntomas. Se han encontrado eosinófilos con biopsias de tejido en el colon de lactantes afectados por proctocolitis alérgica inducida por proteína alimentaria. La inflamación causa sangrado rectal sin afectar la absorción de nutrientes debido a que esta ya no afecta mucosa intestinal y todavía no está totalmente claro por qué exactamente se limita solamente al colon distal y al recto. Dentro de estas patologías también tenemos el síndrome de enterocolitis inducida por la proteína de los animales donde no se desconoce el mecanismo exacto por el cual se produce, pero se piensa que la inflamación intestinal está mediada por células T después de la ingestión de los alimentos desencadenantes. El más comúnmente asociado son los alimentos de los lactantes, son la leche de vaca y la soya, y la biopsia de tejido mostrará vellosidades aplanadas, edema tisular, inflamación, infiltración de eosinófilos, linfocitos y mastocitos. Y de igual modo, el mecanismo de hemodiálisis pulmonar, síndrome de Heiner, todavía no está totalmente claro. Enfermedad celíaca es un trastorno inmunológico multifactorial provocado por la ingesta del componente de la gliadina del gluten que se encuentra en el trigo, la cebada y el centeno. La ingestión de gluten conduce a la atrofia de las velocidades del intestino delgado y la mala absorción. La biopsia de tejido también ha demostrado un aumento intraepitelial de los linfocitos, apoptosis epitelial e hiperplasia de las criptas. Y la enfermedad se asocia principalmente a predisposición genética a aquellas personas que tienen el HLA-DR3-DQ2 o el gen HLA-DR4-DQ8. Pueden estar presentes en anticuerpos antiladina, antitransglutaminasa, tisular antiendomicio, y la enfermedad celíaca también se asocia a otros trastornos autoinmunes como es la deficiencia de IgA. Esofagitis eosinofílica, esta tampoco está totalmente claro exactamente por qué se produce, y se caracteriza por una combinación de la IgA inmediata y reacciones no IgE, o sea, es mixta, eh, en donde los alimentos y los alérgenos son inhalados o en presencia del mismo alimento y se desencadena una reacción mediante por un ayudante de célula T que es productora de interleuquina 5, 13 y oxactina 3. Los mediadores reclutan eosinófilos en el tejido esofágico y promueven la inflamación de este. La inflamación puede conducir a la remodelación del tejido esofágico con estenosis y estrechamiento del calibre esofágico, y la patogenia de la gastritis enteritis eosinofílica es muy similar a la esofagitis, y lo que resulta también obviamente de infiltrado de eosinófilos de la mucosa gástrica y también duodenal. Aquí se ve como un poquito del infiltrado, como del aumento del tamaño. La presentación clínica, como ya vemos, depende mucho del alimento, de la presentación, del cuadro, de muchas cosas. Es muy, muy, muy variado, pero podemos diferenciarlas si están o no mediadas por la IgE. Las que están mediadas por la IgE son respuestas más bien rápidas, que duran entre minutos a las 2 horas, y afectan a los niños y pueden producir cuadros leves como urticaria, prurito, pero finalmente pueden evolucionar a un cuadro más grave o mortal, como es la anafilaxia, que se define como una reacción alérgica grave que es de inicio rápido y puede causar la muerte.
Por el contrario, tenemos las que no son mediadas por el IgE, que también son conocidas como reacciones mediadas por célula, tienen un inicio más retardado y tienden más bien a lo subagudo a ser más crónicos. ¿Ya? Y los síntomas pueden ser estar aislados en el tracto gastrointestinal, piel o mucosa. Y en una tercera instancia tenemos las mixtas que comparten, digamos, características de las dos anteriores. El diagnóstico, desafortunadamente, no hay una prueba de laboratorio que nos pueda decir efectivamente este paciente tiene alergia o no, pero lo que más nosotros nos vamos a apoyar es en la historia clínica y en el examen físico. Una vez una comida se sospecha que efectivamente puede tener alergia, se deben considerar ciertas características durante el episodio ofensivo, como el inicio de los síntomas clínicos después de la ingestión del alimento, la presentación, la gravedad y la duración de los síntomas para ayudar a discriminar el posible mecanismo, si es mediado o no por la interleuquina, o sea, por la inmunoglobulina, y la eventual herramienta de laboratorio o pruebas de confirmación requerida para confirmar un diagnóstico sospechoso. Además, la importancia de los resultados obtenidos de diferentes herramientas de diagnóstico dependen tanto de la historia y del examen físico. Los signos y síntomas cutáneos y orales son las primeras y más comunes características que aparecen, haciendo que este mecanismo sea más probable. Y para diagnosticar una reacción mediada por IgE, podemos producir una prueba de producción cutánea de hiperreactividad. Estas son ampliamente utilizadas, son seguras, rápidas, rentables y convenientes. Se realiza un pinchazo donde contiene un extracto del alimento comercial para realizar el rascado de la piel y se obtiene un resultado positivo cuando se produce una roncha con el eritema que aparece dentro de los 15 a 20 minutos posteriores al rasguño y se produce un jabón mayor de 3 milímetros o bien más grande que el jabón, digamos, de control. Ya, esta no debe realizarse en pacientes con dermatografismo o dermatitis atópicas grave o en aquellos que estén tomando antihistamínico, obviamente porque nos darían falsos. No se recomienda la prueba cutánea intradérmica para evaluar la alergia alimentaria porque aumenta la posibilidad de irritación y reacciones graves durante la misma prueba. ¿Ya? La prueba in vitro de IgE sérico de los alimentos suele ser una evaluación adjunta importante cuando el diagnóstico no está totalmente claro o cuando el paciente no tolera las pruebas cutáneas de hipersensibilidad o bien tenga dermatografismo o dermatitis atópica por lo que ya habíamos visto. Igualmente, los niveles séricos de IgE no se ve afectados por los usos de medicamentos antihistamínicos, por lo tanto no podría servir en esa instancia, pero el mecanismo de la alergia alimentaria, el tamaño de la roncha y los mayores niveles de IgE a un alimento específico se correlacionan con un aumento de la posibilidad de que efectivamente el paciente tenga una alergia clínica, pero no necesariamente se correlacionan con la gravedad de estos. Bueno, con respecto a todo esto hay que enfatizar que un positivo resultado solo significa sensibilización y no necesariamente que el paciente esté cursando clínicamente con una alergia. La correlación con la historia y la expresión física son importantísimas y en estos pacientes en los cuales no quede muy claro la historia o las pruebas de laboratorio, podemos ofrecerle una prueba de desafío oral, ¿ya? Que nos permite determinar el papel de un alimento específico en las enfermedades crónicas y dilucidar si ha superado la alergia específica. Se puede utilizar junto con IgE, o sea, en patología que es mediada o no por IgE, y este consiste en dar gradualmente dosis del alimento analizado mientras se manifiesta por posibles reacciones. Dependiendo de la historia de la serial y la probabilidad de reacción, podría uno realizarse en un entorno ambulatorio o si no, finalmente hospitalario. Las pruebas de parche de atopía se utilizan a veces para diagnosticar enfermedades donde un mecanismo mixto juega un rol de atopía. La prueba del paciente de atopía aumenta la sensibilidad y especificidad cuando se combina con otra herramienta de diagnóstico y, sin embargo, la principal preocupación con respecto a la respuesta de los parches es que no exista un protocolo estandarizado. A menos para las reacciones mediadas por IgE, la evidencia no muestra un beneficio significativo del uso rutinario del parche de atopía versus a la prueba por punciones o la inmunoglobulina E. Existe actualmente una falta de validez científica sobre la utilidad para pedir elementos frente a o sea, inmunoglobulina G o 4 como herramientas de diagnóstico para alergia alimentaria. Del mismo modo, no hay ensayos controlados que respalden el uso del análisis del cabello por provocación o utilización, kinesiología, prueba de electrodérmica o activación de linfocitos para alimentos de diagnóstico de alergia. El manejo de estos pacientes se planifica una vez se establece el mecanismo de ella, ¿ya? Y principal ojo precisamente con respecto a la anafilaxia, que es el proceso más grave mediado por inmunoglobulina E que podría poner en riesgo la vida. Por lo tanto, el reconocimiento de esta complicación es lo más importante. Su manejo es la epinefrina intramuscular, es lejos del tratamiento de elección de primera línea, y un aumento de la mortalidad es asociado cuando no entregamos el medicamento en el tiempo adecuado.
Se debe prescribir un equipo de autoinyección de epinefrina para los pacientes que tienen un alto riesgo de tener una reacción anafiláctica. Además, la formación adecuada en el uso debe ser entregada al paciente y su familia. También es importante para educar al paciente sobre la posibilidad de un efecto bifásico de la reacción anafiláctica. Esto es que cuando tienen esta primera instancia, este efecto anafiláctico, después a las 8 horas podrían volver a tener un nuevo cuadro, que este varía dentro de lo que puede ser leve o un cuadro moderado o similar al que tuvo, incluso más grave, y este se presenta alrededor del 10 al 30% de los casos. Hay tres formas de dosificación de la autoinyección disponibles. Está la 0,1, que es para pacientes de menos de 15 kilos, 0,15 entre 15 y 30, y 0,3 en los pacientes que pesan más de 30. Obviamente los antihistamínicos, glucocorticoides y betagonistas se consideran ayudantes para el tratamiento, pero bajo ninguna instancia van a reemplazar la administración de la inyección. Para tratar una infección aguda mediante inmunoglobulina E, los medicamentos antihistamínicos suelen ser beneficiosos para controlar solamente los síntomas leves, como erupción cutánea o prurito, y los pacientes con síndrome de enterocolitis inducida por la proteína de los alimentos pueden presentar deshidratación grave y letargo después de vómitos repetidos, diarrea explosiva secundaria a la exposición alimentaria específica. Por lo tanto, estos pacientes podrían beneficiarse de la realimentación de líquidos cuando están deshidratados. También se recomienda estrictamente identificar el alimento, ya que el tratamiento principal para las personas cuando son moduladas por inmunoglobulina E o no inmunoglobulina E son distintos, y esto va a depender obviamente del gatillante. Para los lactantes alérgicos a la leche de vaca se utiliza fórmulas hidrolizadas o se recomienda una fórmula a base de aminoácidos. Fórmulas de soya también se pueden usar en caso de que la leche de vaca sea mediada por la IgE, y en los niños amamantados la evitación materna se ha planteado como presencia de alérgeno en la leche materna. La decisión de retirar elementos específicos podría resultar una restricción del crecimiento y déficit nutricional y efectos negativos para la calidad de vida. Por lo tanto, es muy importante tener muy indagado en la historia clínica y elegir las mejores herramientas para no producir un mal a estos pacientes. La educación del paciente y los cuidadores obviamente va a ser muy, muy importante. Nuevas terapias. Se están realizando múltiples estudios para identificar tratamientos efectivos para la alergia alimentaria. Las terapias futuras tienen como objetivo eliminar las reacciones de hipersensibilidad alimentaria. Las estrategias propuestas incluyen inmunoterapia oral, inmunoterapia sublingual, percutánea de parche y uso de complementos de fármacos anticuerpos monoclonales. No está claro si todas estas técnicas conducen o no a la desensibilización o finalmente a la tolerancia verdadera. Durante la desensibilización temporal, el paciente debe continuar ingiriendo con frecuencia una cantidad mínima definida de alimento para poder prevenir reacciones. Sin embargo, como se encuentra en la alergia a medicamentos, si el paciente no toma la dosis adecuada en un periodo de tiempo definido, no se evitará la reacción alérgica. Actualmente, la inmunoterapia oral parece ser la más eficaz para inducir la desensibilización, pero esto todavía está en estudio. Y entrando en lo más importante digamos, de la presentación, que corresponde tanto al pronóstico como al curso natural, obviamente una vez después de haberla reconocido. Esto depende principalmente de los factores propios de cada alergia, como son la gravedad de los síntomas, la dosis umbral necesaria para provocar la reacción, edad en el momento del diagnóstico, la presencia de comorbilidades adicionales, sensibilización alérgica, el tamaño de la roncha o los niveles de la IgE. Y hay que saber que para los pacientes que experimentan síntomas graves con una dosis mínima de activación, la probabilidad de persistencia de la alergia es mayor. Del mismo modo, una edad más joven al momento del diagnóstico, junto con las otras condiciones comorbilidades atópicas, se correlacionan con un fenotipo más persistente. Un tamaño de roncha más grande o un nivel de IgE más alto se va a correlacionar con persistencia de la alergia. Ciertas alergias alimentarias mediadas por IgE tienen más probabilidad de resolverse durante la infancia, como son la leche de vaca, el huevo, el trigo y la soya, y otras como alergias alimentarias como el maní y las nueces de árbol, generalmente tienden a mantenerse hasta la edad adulta. Las afecciones, obviamente hay que dividirlas si son o no mediadas por IgE y hay que hacer su valoración en el curso temporal y la resolución probable. Cuando son alergia a la proteína de la vaca, generalmente se presenta temprano en la infancia y tiene un pronóstico muy favorable. Son mediadas por IgE y la edad media en el momento de la resolución es alrededor de los 10 años. ¿Ya? La resolución se define como a pasar por una prueba de desafío oral o una IgE con valor menor a 3, junto con ningún síntoma de ingestiones durante menor de un año. Estas cuando no son medidas, la prueba de la alergia a la proteína de vaca, cuando no son medidas por IgA, no se ha encontrado para ser superado incluso antes. O sea, pueden ser superados antes incluso. Por ejemplo, la procticulitis inducida por proteínas de la leche generalmente desaparece al año de edad, versus los 10 años cuando es modulada por la IgE, cuando la leche se puede reintroducir en la dieta sin estricta supervisación médica.
El síndrome de enterocolitis inducida por la proteína de los alimentos, activada por la vaca, por lo general la leche también se acaba en una etapa temprana de la vida, entre los 2 3 años, pero es necesaria una provocación alimentaria sistemática en un entorno médico apropiado una vez que el paciente no ha tenido reacciones recientes, porque una prueba de desafío alimentario sistemático es considerado un procedimiento de alto riesgo. La alergia al huevo generalmente se supera durante la infancia mediana a los 6 años. La alergia al huevo y tanto la alergia al huevo como la alergia a la proteína en la vaca tienen mejor tolerancia cuando son huevos horneados o la leche, digamos, pasado por un proceso de horneado. ¿Ya? Estos generalmente tienen mejores resoluciones. Cuando los pacientes tienen IgE mayor de 50, tienen menos probabilidad de desarrollar tolerancia. La alergia a la soya y al trigo tienen un buen pronóstico y aproximadamente un 45% de los pacientes alérgicos a la soya desarrollan tolerancia a los 6 años. Para pacientes con alergia al trigo, los números son muy similares, aproximadamente el 50% lo superan a los 7 años y se ha observado que la resolución continúa hacia la adolescencia tanto la soya como el trigo, o sea, son de buen pronóstico. La alergia al trigo, cuando no es mediada por IgE, en el caso de la enfermedad celíaca, tienen un curso natural diferente. Para toda la vida, la persistencia es común y requiere eliminar el gluten de la dieta indefinidamente para que los pacientes estén libres de síntomas. El pronóstico para la alergia al maní y las nueces del árbol es menos favorable que el de otras alergias alimentarias discutidas. Solo el 20 al 25% de los pacientes con alergia al maní y el 9% de la alergia a las nueces del árbol son capaces de superarlo. La resolución de la alergia al maní no se traduce a tolerancia a nueces de árbol o a semillas y la alergia a las nueces del árbol puede persistir o desarrollarse más tarde en pacientes que han superado su alergia al maní. En cuanto a la prevención, la meta de la prevención primaria es evitar la sensibilización inicial. La prevención secundaria se centra en evitar el desarrollo de la alergia una vez el paciente está sensibilizado, obviamente, y el resultado, el respaldo de la Academia Estadounidense de Pediatría a la recomendación para la introducción temprana de los alimentos altamente alergénicos iban en contra de la APAP recomendada previamente. Se observó que los niños del Reino Unido tuvieron una mayor prevalencia de maní, de alergia al maní en comparación con su contraparte de Israel, donde ellos, Israel, introducían a edades muy tempranas el maní precisamente. El aprendizaje temprano acerca del estudio de la alergia al maní demostró que la introducción temprana del maní en pacientes de alto riesgo es una intervención primaria, de prevención primaria y secundaria eficaz. El estudio mostró una disminución de la alergia al maní que se desarrolla a los 60 meses de la edad a pesar del estado de sensibilización. Se obtuvo resultados similares en el estudio de la IT, donde el lactante de la población general amamantado exclusivamente tuvo una introducción temprana del maní a los 3 meses de edad. Las pautas actuales recomiendan la introducción temprana del maní entre los 4 y 6 meses de edad en niños con eczema y alergia al huevo después de ser evaluado por IgE o pruebas de cutáneas de hipersensibilidad. Los datos disponibles sobre la introducción temprana del huevo como parte de las medidas preventivas de la alergia son contradictorias, ya que la población, las dosis y la forma de introducción no son consistentes y a lo menos en 2 estudios controlados de los 6 disponibles mostraron una disminución estadísticamente significativa del resultado. Obviamente falta estudio. En el estudio VIT mostró una reducción de la sensibilización y la prevención a la alergia del huevo se vio con un estudio de pequeña cantidad de ingesta, el PETIT. Hay intervenciones de prevención primaria o secundarias con respecto a los datos de introducción de la leche de vaca y los estudios de la ID no mostró diferencia entre el desarrollo de una alergia a la leche entre lactantes amamantados a los que se le introdujo la leche de vaca a la dieta de los 3 a 6 meses de edad. Un estudio israelí de corte mostró una introducción de la proteína de leche de vaca dentro de los primeros 14 días de la vida del bebé, protegido contra el desarrollo de la alergia mediada de la IgE a este alimento. Un estudio retrospectivo de casos y controles más reciente demostró que los lactantes con retraso en la introducción de la leche de vaca tenían una proporción más alta de desarrollar alergia de este alimento en comparación con aquellos que se le introdujo la leche de vaca el primer mes de vida. O sea, en general, casi todos estos, entre más temprano, o sea, todos han demostrado que entre más temprano demos el alérgeno, tiene mejor resolución, menos el huevo que está, digamos, aún en discusión. Es importante considerar que la introducción temprana de los alimentos altamente alérgicos no alteraron la duración de la lactancia, porque la tolerancia y la sensibilización de los alimentos ha de empezar temprano en la vida, y se han realizado diferentes intervenciones prenatales estudiadas para brindar prevención primaria. Pero lo que finalmente han llegado es que ninguno de estos usos de probióticos, prebióticos, suplementación vitamínica, restricciones específicas durante el embarazo, ninguno de ellos ha mostrado tener la evidencia necesaria. Por lo tanto, la guía o el estudio en sí mismo no sugiere intervención prenatal y que no es totalmente recomendada. Y obviamente la lactancia materna, la alergia alimentaria, la prevención primaria ha sido contradictoria. Algunos estudios dicen que efectivamente podría contribuir y otros que no.
¿Cuándo referir a un alergista? La derivación al alergista debe ocurrir tan pronto como se sospeche la alergia para encontrar el alimento, la causa de la alergia en sí mismo y establecer un proceso de vigilancia estrecha. El incorrecto diagnóstico de estos pacientes puede ser perjudicial para el niño afectado de muchas maneras porque empezamos a restringirle alimentos y por lo tanto puede haber deterioro del crecimiento. Y el alergista podrá dar un diagnóstico más definitivo utilizando herramientas de diagnóstico especializadas y puede establecer estrategias de gestión especializadas, incluida la atención multidisciplinaria. Entonces, como resumen de toda esta presentación, tenemos que la prevalencia de la alergia alimentaria sigue aumentando en todo el mundo. Determinar el mecanismo es de lo más importante para establecer cuál va a ser nuestro diagnóstico y qué pruebas vamos a utilizar. La epinefrina intramuscular sigue siendo el tratamiento de primera línea para la anafilaxia. Ciertas alergias alimentarias mediadas por IgE son más probables que resuelvan durante la infancia, la leche de vaca, el huevo de gallina, el trigo y la soya, y otros tienden a remitir hasta la adultez, como el maní y las nueces. Para proporcionar la prevención de la alergia al maní y la introducción temprana se recomienda el maní a los 4 o 6 meses en los niños de eczema severo y o alergia al huevo, después siendo evaluados por higiene específica o pruebas cutáneas por punción para maní. Aunque lo estudio igual, aquellos que no tenían, digamos, toda esta marcha atópica, recomendaban que uno pudiese iniciarlo desde los 3 meses. Es necesaria la derivación de un alergista para establecer un diagnóstico y el manejo definitivo de los alimentos de la alergia. Bueno, y aquí no sé cómo específicamente estamos con el tiempo, pero aquí están los distintos casos. Lo voy a pasar más o menos rápido para la revisión de esto y las tablas sobre las cuales basaba la presentación. Así que por eso y por todo esto, muchas gracias.